Yo sí quiero manifestar que en mi conocimiento de la administración pública, la situación que estamos viendo en el día de hoy aquí en este Consejo Municipal a través de ese informe que rinde el secretario de Infraestructura, al igual que el secretario de Planeación y la Secretaría General, es una situación política que hemos venido observando no solamente en Cúcuta, son situaciones que se han presentado a nivel nacional y es algo que sucede cuando una administración entra y no coincide con los que antes estaban. Entonces son situaciones políticas que ocurren a nivel nacional. Lo que sí llama la atención verdaderamente y debe ser objetivo es el punto en el aspecto contractual y la situación de ejecución de esos contratos que obviamente corresponden a una contratación que se llevó a cabo en el año inmediatamente anterior. Entonces hay que analizar ese tema porque hay inmersas situaciones jurídicas, hay inmersas situaciones de conveniencia, pero hay algo también de tinte de organización por parte de las administraciones. Y yo escuché detenidamente al señor secretario de Infraestructura y tengo algunos interrogantes para hacerle y que pues obviamente necesito que más adelante me los justifique en ese sentido. Yo pregunto si es que la administración municipal anterior no estuvo en una etapa de modernidad donde, como lo establece la misma norma de contratación, debe haber unos archivos en el SECOD, se debe haber una publicidad en la parte contractual, debe existir un archivo histórico en la Secretaría donde estén reflejadas todas las actuaciones administrativas y contractuales en ese sentido. De igual manera hay una responsabilidad solidaria, porque es que no solamente aquí la responsabilidad del contratista, ahí hay un interventor, aparte de eso hay un supervisor en ese contrato. Entonces hay una responsabilidad solidaria que debe establecerse, que no le corresponde a este consejo decir quiénes son los responsables, porque aquí lo que aplicamos es un control político, pero sí hay autoridades competentes que pueden establecerlo, y para eso es este control político que a buena hora se da. Entonces, en ese sentido es importante tener en cuenta esas palabras tan importantes que manifestó el secretario de Planeación, y una palabra muy bonita, eficacia. En la administración pública la eficacia es el resultado que se desprende del ejercicio de esa administración pública. Son los resultados que la gente afuera espera, como lo decía el concejal Guillermo, con esa expectativa. Y por eso es la otra pregunta, señor secretario de Infraestructura. ¿Considera usted que es justo que vayamos en esa parte contractual de suspensión de contratos en suspensión de contratos, o sea, en un proceso de suspensiones? Y yo tengo entendido que los contratos de la administración pública son para que se ejecuten, porque cuando se hace un contrato se cuenta con una disponibilidad presupuestal. Aparte de eso, antes deben haber unos estudios y también deben haber unos pliegos y unos prepliegos, y se debe haber un proceso contractual, debe haber una planeación de la que hablábamos acá. Entonces yo considero que la expectativa de la que hablaba el concejal Guillermo no se le debe malversar a la gente dentro del interés social que nos acoge a todos los ciudadanos. Entonces esa es mi pregunta. Es necesario que en este momento esos contratos estén suspendidos y que haya una situación crítica, no solamente en la ejecución de un contrato que trae unos tropiezos, sino que la afectación directa en la parte social a esas personas beneficiadas, y que dentro de ese estudio que se hizo tiene que haber un costo-beneficio, qué población se va a beneficiar, pero lo que veo aquí es que los estamos afectando, aquí no los estamos beneficiando, porque encontrar calles taponadas, obras sin ejecutar, obras suspendidas, es una afectación a las personas que tienen una expectativa de un beneficio social. Yo también quiero apartarme del término que se utilizó acá de que los recursos estaban mal invertidos. No, yo considero que los recursos no están mal invertidos.
Yo creo que lo que está mal es la ejecución de esos recursos, y por eso es importante que los órganos de control estén muy pendientes de esto. No solamente decirle a la Contraloría, porque es que la Contraloría ejerce un control posterior. A veces yo me pregunto si fue mejor el mal que el remedio, porque cuando existía el control previo, al menos se podía actuar antes de, ahora toca después de. Entonces, pero hay que llamar la atención que existen otros órganos, la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría Provincial, la delegada. Entonces, acudir a esos órganos que bien he escuchado que lo han hecho en el sentido de manifestar que no hubo un plan de empalme como lo establece la norma. Ya se hizo a llegar a la Procuraduría eso. Pero, acuérdense que la Procuraduría es para prevenir también. Entonces, hay que actuar. Hay que aplicar ese mecanismo para que no se cause ese daño, sobre todo cuando hay recursos públicos de por medio. Y es algo que, vuelvo y le digo, nos compete a todos. Por eso hoy estamos haciendo este control político. Si no, no lo haríamos. Nos quedaríamos ahí inermes sin hacer nada. Pero lo importante es que actuemos. Desde el Consejo de Cúcuta lo estamos haciendo. Como concejal Carlos Camero, aquí está manifestando una inquietud con respecto a esa contratación, con respecto a esa ejecución de esos contratos. Máxime cuando uno observa que un contrato se hace una adición porcentualmente, como la norma lo establece, hasta el 50% del valor total, que está dentro del gloso que le corresponde de la adición. Pero lo que llama la atención es si esas adiciones se justifican cuando 8 o 10 días después hay que suspender el contrato. O sea, ¿para qué adiciono si voy a suspender un contrato que no lo voy a ejecutar? Entonces, esas preguntas es las que causan una suspicacia acá, en este sentido, y por eso es que hablo de una responsabilidad solidaria. Hay que mirar a ver cómo ve que ese señor interventor proyectó esa necesidad de adición y el mismo supervisor avala esta misma necesidad. Entonces, hay cosas que hay que revisar en esta contratación y sobre todo en esta ejecución de ese contrato, porque no es la inversión está proyectada a un beneficio social en unas comunidades. Es ver a ver cómo se ha llevado a cabo esa ejecución y cómo se hicieron y cuál fue la necesidad que surgió para que haya una adición, y que comprende, pues, obviamente, que esas obras estén en un contexto social. Yo quiero también, además, preguntarle al señor secretario, en el sentido de esa contratación, si dentro de ese actuar de la administración pública de los funcionarios ya se le dio cumplimiento a lo que establece la Ley 951 del 2005, los informes de gestión, porque es que una cosa es el empalme y otra cosa es el informe de gestión que por norma los funcionarios públicos a la dejación del cargo deben cumplir, y que obviamente si no lo hacen, eso es responsabilidad, señor secretario, informarle a control interno de que no se ha hecho para que éste haga sus veces y aplique lo correspondiente. Entonces, yo sí considero que hay una gran responsabilidad de parte de esta administración, y considero a los secretarios de despacho cuando llegan a ocupar sus cargos y son nuevos y no encuentran información, porque es que la base del actuar de un funcionario público es la información, eso es claro. Es la base fundamental para que uno pueda proceder y sobre todo pueda tomar decisiones, que es lo importante. Entonces yo sí los comprendo y por eso creo que deben ser muy prudentes en el actuar con respecto a lo que ustedes van a hacer en ese sentido, porque es que carecen de la información, lo más fundamental para que puedan tomar unas decisiones óptimas. Entonces yo sí quiero aprovechar para manifestarles que accionen todos esos mecanismos jurídicos con los que ustedes cuentan como personas que en este momento son los que tienen la responsabilidad, porque ya son ustedes los que ocupan los cargos. Ya no puede mirar tanto para atrás con el espejo retrovisor, sino su responsabilidad, que es lo que viene, porque es que escuché un concejal que decía que uno peca por extralimitación.
pero también por omisión. Entonces, siempre he sido pertinente en ese sentido de decirle que hay que tener en cuenta esas situaciones. Y miren, he escuchado de que varios de mis compañeros, de los que me han antecedido en la palabra, miren qué importante es tener un contralor municipal en propiedad. Sí, señor, estoy de acuerdo. Es importantísimo. Yo sé que el contralor que tenemos encargado tiene a bien toda su experiencia pública y tiene su mejor intención, pero es que cuando tenemos un contralor en propiedad, ese contralor sí puede hacer lo que hace falta: planeación. Planeación en el sentido de qué es lo que se encontró en el municipio de Cúcuta y qué es lo que debe hacer para que no se sigan cometiendo esos errores garrafales de los que hoy estamos viendo a través de las anteriores administraciones. Muchas gracias, señor presidente. Para interpelar la expresión utilizada por el doctor Corso, en el sentido de que en la citación que se le hizo al director de Bienestar Social se salió a flote la situación de la señora Girley Vargas. Yo quiero aclarar que la citación obedecía a un control político con respecto al Club de los Adultos Mayores y que en ningún momento el objeto fue traer o endilgar responsabilidades que no nos consta ni existe ningún fallo, no existe ninguna condena, no existe ningún acto que nos diga que esas personas que allí nombraron ese día, en las cuales se incluye a la señora Girley Vargas, son culpables, porque es que la presunción de inocencia surte efecto y nadie es culpable hasta que no se le demuestre lo contrario. Entonces, para hacer claridad en ese sentido, porque queda como que en el ambiente de que a raíz de ese control se dio para endilgar de pronto responsabilidades, no, que quede bien claro que si bien es cierto que existe una investigación por un posible daño o perjuicio fiscal, eso aún, ese proceso, lo decía en la misma certificación, está en una etapa procesal donde no hay una emisión de una identificación de un daño establecido, apenas están en la parte de avance de pruebas. Entonces, para dejar esa claridad, presidente, muchas gracias. Todo gusto, doctor Camero. Doctor Felipe Corso. Pues yo quiero aclararle, doctor Camero, que yo no estoy culpando a nadie, yo simplemente manifesté que, pues yo creo que a usted y a todos, pues porque yo ese día vi que usted trajo muchas fotos del club, y pues a todos nosotros nos preocupa demasiado que a las personas que están investigando por ese tema del club de abuelitos es precisamente la candidata y su esposo a la Contraloría. No estoy culpando, estoy simplemente diciendo que es la persona investigada y que pues es preocupante que una candidata a la Contraloría esté investigada por la Contraloría. ¿Se va a investigar ella sola en un futuro? No sé. Pero bueno, yo no estoy culpando a nadie, solo estoy manifestando la preocupación suya y de todo el Consejo. Recordando